buenas tardes con todos. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes este nuevo webinar que lo hemos preparado para conversar sobre la importancia del portafolio. Por favor, ¿me pueden ayudar para ver si se escucha bien? Sí, 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 María. Sí, vale. muy bien. Muy bien, muchas gracias, como les decía a todos, y vamos a iniciar. La idea de este webinar es hablar, esta semana tenemos programado el uso del portafolio en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces vamos a hablar cómo construir este portafolio con dos herramientas que consideramos son adecuadas y totalmente sencillas que nos permiten la construcción de este recurso. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeñísima introducción con lo que significa el concepto de portafolio. Lo vamos a enfocar como una herramienta de formación y de evaluación y de reflexión en el desarrollo de la docencia. Entonces vamos a ver, ¿qué es para nosotros un portafolio? Ustedes, este término no es para nada nuevo. Siempre hablamos, por ejemplo, del portafolio del artista, del portafolio del arquitecto, del portafolio como simple maletín que usaban o que usamos los docentes ahora. Entonces, no es un término nuevo, sino más bien lo que se le está dando ahora es muchísima importancia por el contexto en lo que se lo puede utilizar. Un portafolio puede ser, como nos dice el autor Bossou, un simple maletín, o sea, desde como nosotros conocemos, donde se guardan hojas, papeles, documentos, libros, ¿sí? Hasta convertirse en un instrumento de nuevo profesionalismo docente. En la educación, nosotros tenemos los profesores para ser acreditados, nosotros tenemos que evidenciar nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Lo evidenciamos construyendo un portafolio en donde se van registrando el día a día en la labor que tenemos como profesor. En este portafolio nosotros guardamos para poder subir de categoría o en el escalafón, vamos guardando cada uno de nuestros materiales, tanto de actividades como de artículos que elaboramos, libros, cuestionarios que uno aplica en la docencia, y también es un recurso que se lo puede utilizar para fines de evaluación de los estudiantes. Ayuda también a la evaluación de los estudiantes y también a la formación de los estudiantes. Entonces tiene que quedar claro el concepto de que no es nada novedoso, sino más bien es que su importancia es muy pertinente y es muy usado en el ámbito de la educación, no ahora, sino siempre hemos trabajado con portafolios. ¿Para qué sirve entonces este portafolio? De manera general, nosotros podríamos decir que tiene unos contextos muy importantes. Primero, para orientar el aprendizaje y la formación, tanto de docentes como estudiantes. Hacemos hincapié que un portafolio no está dirigido únicamente para docentes ni para estudiantes, sino puede ser para los dos. Se habla normalmente del teaching portafolio o del student portafolio. Entonces tenemos, para orientar el aprendizaje y formación, ¿por qué nos orienta? Porque aquí nosotros documentamos todo el tipo de material que tanto el estudiante o tanto el docente considere importante. Hablo yo como profesor. Yo elaboro un material y ese material yo lo guardo o ya lo registro en una carpeta, que a su vez esa carpeta está integrada en un conjunto más de carpetas que forman mi portafolio docente. Entonces, eso me ayuda, me orienta a mí a ver qué material he utilizado, qué puede servir y qué no puede servir. Facilita el autoanálisis y la reflexión de la práctica docente o el aprendizaje de estudiantes, sí, porque yo puedo decir, bueno, hice esta prueba o yo elaboré este artículo, pero luego lo vuelvo a leer el siguiente año y digo, no, esta prueba tengo que mejorarla, no tuvo buenos resultados. O este libro, en este capítulo, yo voy a editar, voy a hacer otra nueva edición porque tengo que mejorar. Entonces me sirve, lo que yo tengo guardado me sirve para hacer un autoanálisis y ver qué sí sigue pertinente para ser reutilizado y qué ya a lo mejor no se podría utilizar. Y también es un instrumento de evaluación. ¿Esto por qué? Como les decía al inicio, de la cara docente, a veces los organismos de control o la propia institución educativa, ya sea un centro de educación, bachillerato o inicial, o en el caso nuestro, en la educación superior, nos piden, tenemos que evidenciar nuestro trabajo. Evidenciamos nuestro trabajo por medio de las asignaturas que dictamos, pero ¿qué se evidencia?
cómo fue la evaluación, qué evaluación aplicamos, qué material elaboramos, qué cuestionario aplicamos. En cuanto a investigación, qué artículos hemos elaborado, qué proyectos hemos desarrollado, cuáles son los resultados de esos proyectos. Entonces, todo eso se va registrando en un portafolio que debe ser muy flexible y muy sencillo y sobre todo debe ser bien organizado para que sí sea un recurso que pueda ser de uso para los docentes. Y lo mismo para los estudiantes. ¿Para qué sirve el portafolio para los estudiantes en la evaluación? Porque también es como evidencia de este tipo de avance que tienen los estudiantes. Nosotros podemos pedirles a los estudiantes que directamente evidencien su trabajo puntual o un trabajo evolutivo. ¿A qué nos referimos? Si ustedes quieren un puntual, bueno, el estudiante va a decir, yo voy a guardar el mejor ensayo que he podido hacer este año. Entonces voy guardando los mejores resultados. Mientras que sea un evolutivo, yo clase a clase le digo que vaya haciendo un ensayo, la siguiente clase otro ensayo y luego otro. ¿Cuál es la idea? Que al inicio, pues, el estudiante no tenía tantas competencias para hacer el ensayo, pero que finalmente, cuando fue evolucionando, ese ensayo, al final del trimestre, hay una gran diferencia de cómo inició a cómo terminó. Entonces yo hago una evaluación evolutiva. ¿Cómo se elabora un portafolio? Hay muchísimas maneras de elaborar un portafolio. Si tenemos el concepto claro de que un portafolio es un organizador de recursos que nos sirve no solo para registrar, sino para darnos un seguimiento nosotros, para evaluarnos y para hacer una autocrítica o un autoanálisis, porque lo que les digo, no es lo mismo un trabajo que inicié este año como profesor a un trabajo que ya lo vengo desarrollando durante 5 años, va a haber un cambio, lo mismo el estudiante, no es lo mismo un trabajo que hace el primer día al trabajo que hace el último día de clase. Entonces, la manera de elaborar, el principio básico de cómo elaborar el portafolio debe ser la manera en cómo yo lo quiero organizar. Si yo soy el estudiante, pueden haber pautas que me diga a mí la institución educativa o si no me dan pautas, entonces yo lo quiero organizar. Yo lo puedo organizar por actividades o lo puedo organizar por asignaturas o lo puedo dentro de una actividad yo puedo organizar por recursos. Yo puedo decir, por ejemplo, en la actividad 1 yo hice este cuestionario, esta tarea, este foro, esta lección, este recurso educativo. En este recurso y en los recursos yo tengo archivos, hice lecturas, el material web, los videos, presentaciones. O yo lo puedo organizar. Asignatura 1, semana 1 y en la semana 1 las tareas. Asignatura 2, la semana 1 y así. O por módulos, módulo 1 y todas las asignaturas. O por quimestre en el caso de educación de bachillerato y media inicial. Quimestre, primer quimestre, segundo quimestre. En el primer quimestre hay 3 unidades. Primera unidad, segunda unidad, tercera unidad y por cada unidad empezar a hacer las carpetitas. En fin, esta es una pequeña introducción antes, ¿por qué consideramos importante esta parte para que entiendan claro qué es un portafolio? No es nada complicado, existen diferentes herramientas que permiten elaborar desde un simple Word. Yo puedo hacer mis portafolios les voy a indicar, aquí tengo un ejemplo, en un Word, por ejemplo. Yo le pido al estudiante que me haga un portafolio en Word. Es muy sencillo. En Word le permite hacer esta estructura. Entonces yo le pongo sección 1, portafolio docente, podrán, el título que ellos quieran. O semana 1. En la semana 2 hicimos esto. En la semana 3 hicimos esto. Y así paulatinamente. Hasta convertirme, en cambio, en elaboración de un portafolio mucho más desarrollado, que ya son otras herramientas que nos permiten hacer portafolios. O sea, el mensaje que les queremos compartir es que la elaboración de un portafolio siempre debe, lo primordial es qué tipo de contenido quiero almacenar, cómo lo voy a almacenar, lo voy a almacenar en forma cronológica, lo voy a almacenar por materia, lo voy a almacenar por actividades, por recurso y luego sí ver cómo lo hago físico o lo hago digital. Lo hago porque muchos portafolios pueden ser las hojas que hacen los alumnos y van guardando por carpetas. Ese es un portafolio. Eso es válido como un portafolio. Ahora la tecnología nos permite hacer portafolios digitales que en mi sugerencia sería mucho más adecuado porque además de garantizarlos por ser reutilizables, podemos compartir entre estudiantes y entre docentes. Con esta pequeña introducción, le voy a dar paso a nuestro compañero, a Charlie Cárdenas, quien nos va a hablar hoy de una herramienta que nosotros consideramos muy oportuna
para la elaboración de portafolios, que es Google Sites. Y para el día jueves tenemos también otra herramienta que es muy sencilla, las dos son muy sencillas, que es un muro digital, la herramienta Padlet. Entonces, adelante, Char. Ok, muchísimas gracias, Mari. Bueno, para empezar, antes que nada quisiera hacer una breve pregunta. Cuando nosotros, en la vida cotidiana, nosotros siempre tenemos un celular y por lo general ese celular nos pide una cuenta. Si todos tenemos un smartphone Android o un smartphone cualquiera, siempre vamos a tener una cuenta de Google. Si usamos YouTube o si estamos un poco más relacionados con los recursos de Google, pues también tenemos Google Docs, Google Spreadsheet, que es como el Excel, ¿no? Entonces, eso quisiera hacer un poco de énfasis para poder dar inicio a esto. ¿Por qué? Porque Google Sites, pues, se necesita de tener una cuenta de Google. Entonces, permítanme para compartir la pantalla. Listo. Google tiene toda una suite que ustedes muy poco la pueden conocer. Tenemos desde el YouTube hasta lo que es el Google Site. Dentro de la suite de Google tenemos pues Gmail, Hangouts, que es para hacer las reuniones colaborativas, que tal vez algunos de ustedes las esté usando para lo que son las clases. Tenemos el calendario de Google, tenemos para la creación de documentos, la creación de libros de Google, creación de formularios, de presentaciones. Tenemos el Google Drive, que ya lo vamos a ver más adelante, porque lo vamos a tener que integrar con lo que es Google Site, entre otras herramientas. Ahora, ¿qué es Google Site o qué nos va a permitir a nosotros hacer? Pues Google Site es una herramienta que te va a permitir crear como tal un sitio web o un portafolio académico. En este caso, pues le vamos a dar esa orientación que sería para poder crear un portafolio académico con la finalidad de poder tener ahí almacenados nuestros recursos. Como lo hablaba María Isabel, pues esto nos va a permitir tener el histórico de las actividades que vayamos generando, tanto para el estudiante como para el docente. Ok, dentro de la estructura de este pequeño taller, pues vamos a ver 4 cosas fundamentales, la cual es cómo crear un portafolio digital desde cero, algunos componentes principales de la herramienta, la parte de insertar contenido y por último, ya poder publicar nuestro portafolio en la web para que pueda ser visto por cualquier persona. Ok, dicho esto, pues nosotros podemos irnos en nuestro navegador a google.com, que es lo normal que hacemos para realizar cualquier búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, en la parte, para hacer un poco de zoom, en la parte superior derecha, ustedes van a tener visible su logo, ¿sí? El logo perdón, la imagen de perfil que ustedes estén registrados en Google. Si a ustedes no les sale esto, pues lo que tendrían que hacer es iniciar sesión. Si fuese el caso que no les saliera su foto, básicamente les saliera de esta forma, les saliera un botoncito que les dice iniciar sesión y lo que tendrían que hacer es darle clic y acceder con su cuenta de Google o su cuenta de Gmail, que es con la cuenta que ustedes tal vez se registraron para poder descargar una aplicación en la Google Play o la cuenta con la que se registraron para ver videos en YouTube, para subir videos, ese tipo de cosas, nos sirve la misma cuenta. Entonces, yo voy a iniciar sesión. Ponemos la contraseña. Y listo. Nosotros hemos accedido a Google con nuestra cuenta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos en la parte izquierda de donde está nuestra foto, vamos a tener unos cuadritos. En esos cuadritos a mí me permite ver
las herramientas a las que yo tengo acceso una vez esté iniciado sesión. Entonces tenemos la parte de búsqueda, los mapas, la Google Play, YouTube, Meet, entre otras. Y si seguimos bajando con el scroll, pues vamos a ver lo que es Drive. Ahora, este Drive es una herramienta que te permite poder tener guardada la información. Muchos de ustedes tal vez usen Dropbox, ¿sí? Si fuese ese caso, funciona de la misma manera. Y para los que no usen alguna herramienta en la nube, pues Drive les serviría bastante. Es como tener una USB, pero en la web, ¿sí? Tenemos también la parte del Google Fotos. Y si seguimos bajando, nosotros vamos a poder ver todas las herramientas que disponemos por Google. Si nosotros le damos en más productos, nos va a detallar todos los productos que tenemos por Google, ¿sí? Entonces, esto es como para que ustedes vayan viendo qué es lo que pueden hacer con Google y cómo lo pueden explotar. Ok, entonces, para empezar, tenemos nosotros que ir a nuestro Drive. Entonces, vamos en la cajita de los cuadritos y seleccionamos Drive. Y listo. Si ustedes ya tienen almacenada información, pues les va a salir básicamente de la siguiente manera. Ustedes van a tener una parte donde ven las últimas ediciones que han hecho y las carpetas que tengan, ¿no? La parte de compartidos. No voy a centrarme en esta parte porque eso sería para otro taller. Entonces, para crear un portafolio de Google Site, simplemente tengo que darle clic en Nuevo e irme a Más y buscar lo que dice Sitios de Google. Y le doy clic. Ok. Listo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago eso, pues Google ya me crea una página así tal cual, vacía, sin ningún formato, para yo poder crear desde cero mi portafolio. Ahora, si ustedes quisieran crear un portafolio basado en una plantilla, pues lo que tendrían que hacer es abrir el navegador, buscar en Google Site y entrar al primer enlace. ¿Sí? Dentro del primer enlace, pues ustedes van a poder observar una galería de plantillas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una galería, un template o una plantilla llamada clase que podría ser usada muy bien en este taller. Y igual para lo que ustedes desean. Igual tenemos la parte de cartera, restaurantes, eventos, entre otras plantillas que no son muchas, pero nos serviría de base. ¿Sí? Entonces, si yo quiero basarme en una plantilla como sería esta, solo tendría que darle clic y esperar un momento hasta que Google me cree una copia de esa plantilla. Una vez me haya creado esta copia, pues este archivo ya pasaría a ser mío como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una vista general de la plantilla que me da Google. ¿Sí? Tenemos la parte donde podemos ingresar tal vez el nombre de nuestra clase o el nombre de la materia, su nombre, de acuerdo a cómo ustedes lo quieran dirigir a su portafolio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos también una sección que se ha creado, que es la descripción general de la clase. Aquí algunas imágenes, si queremos, o también podemos subir videos, podemos subir formularios, presentaciones, que más adelante vamos a ver cómo agregar este tipo de cosas. Podemos agregar imágenes, tenemos la sección de imágenes, una sección en donde podemos describirnos como docentes o como estudiantes, ¿sí? Para poder dar a conocer con un poco mayor de realce de quién es este portafolio. Si seguimos bajando, tenemos la parte de recursos. Si estamos hablando de una clase, como sería
en este tema de la plantilla, pues se tendría algún vínculo, algún enlace para alumnos, para padres, formularios de institución educativa. Y al final, pues tendríamos un pie de página o en desarrollo web, que se conoce como un footer, donde básicamente se pone quién es la persona que creó este formulario o esta página, ¿sí? Igual tenemos un pequeño menú donde tenemos la parte de programa, en donde básicamente aquí le va a permitir poder ingresar cuál es el programa académico, si quiere agregar algún calendario, ¿sí? Igual un detalle de cómo va a funcionar las clases durante todo el día. Y si nos vamos a boletín, pues vamos a tener igual un boletín mensual donde se puede hablar de diferentes cosas, diferentes recursos que se pueden ir agregando de manera dinámica. Ok. Entonces, dicho esto, pues yo voy a trabajar con esta plantilla para ser un poco más ágiles, ¿sí? Y ok, en esta plantilla o en este template o el espacio de trabajo que te da Google Site, pues a la derecha nosotros vamos a obtener, si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha tenemos 3 submenús que sería insertar, el apartado de páginas y el apartado de temas. En el apartado de temas me va a permitir poder, por ejemplo, si yo selecciono la parte de boletín, me va a poder escoger el tipo de letra o si quiero que esté un poco más gruesa el tipo de letra, que quiero que esté encerrado en un círculo los que son los encabezados, entre otras, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo voy escogiendo uno de estos temas y se me va actualizando en la parte izquierda todo lo que yo voy editando. Voy acá en visión, se me va editando, voy a nivelado y le doy a impresión, que es el que estaba por defecto, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, este template ya me viene con el color amarillo como color primario, yo lo puedo editar. Ahora, ¿cómo lo puedo editar? Pues tengo que irme al tema que estoy usando, que en este caso sería el tema de impresión, y tendría que seleccionar, pues, en la parte izquierda hay como un tachito de color negro, tendría que darle clic acá y escoger un color en todo este cuadrito, ir moviendo, arrastrando el cursor para poder ir escogiendo yo un color, ¿sí? Entonces, en este caso, yo podría dejarle con el amarillo o podría agregarle un azulito, lo voy a dejar en este azulito. Y listo. Ok, entonces mi color primario va a ser el azul. Entonces cada vez que yo quisiera crear un contenedor, se me podría crear con el color primario o con un color secundario que la herramienta pues ya me lo da automáticamente para que ustedes no tengan que estar pensando en el tema de los colores. Ok, si nos vamos, perdón. Si nos vamos a la sección de páginas, igual en la parte derecha, vamos a tener la parte de página principal, programa y boletín, que sería básicamente el menú que tenemos acá arriba, ¿sí? Si, por ejemplo, yo no quiero que se llame página principal, pues yo podría editarlo de la siguiente manera. Le doy en la parte derecha, donde dice página principal, le daría en los 3 puntos. Perdón, un ratito. Ok. Le daría en los 3 puntos y le seleccionaría propiedades, ¿sí? En propiedades, pues me va a permitir poder editar ese nombre. Entonces, si yo quiero decir que se llame inicio y listo. Y le doy en listo. ¿Se dan cuenta? En la parte de donde sale mi portafolio, pues yo lo voy a poder ver reflejado ese cambio que hice. Ahora, si estamos hablando de algo académico, pues yo podría dejar aquí la parte de sección de programa si quisiera poder mostrar mi plan de contenidos o cómo es que va a funcionar mi clase, ¿sí? En la parte de boletín, yo le quiero cambiar, pues yo quiero aquí poder poner, si estamos hablando ahora en cambio de los estudiantes,
pues podría yo poner ahí las actividades que he ido realizando yo durante todo el periodo escolar. Entonces, igual le doy clic y le doy en propiedades y le voy a registrar como recursos, ¿sí? Y le doy en listo. Ahora, no sé si ustedes se han fijado en páginas, a veces nosotros vamos a tener un submenú, que es, por ejemplo, si le paso por encima de donde dice inicio, me sale un submenú y me dice acerca de o cualquier otra cosa. Nosotros lo podemos hacer también de esa manera, ¿sí? Si queremos que en recursos exista un submenú, pues es sencillo, solo tengo que darle clic en los 3 puntos y agregar subpágina. Le damos clic en agregar subpágina y ponemos, por ejemplo, primer quimestre, ¿sí? Y le doy listo. Y si yo me voy acá y paso el mouse por encima, pues ya tengo un submenú que se llama primer quimestre. Si yo quiero agregar otro, pues tengo que irme a recursos igual y agregarle otra subpágina y ponerle segundo quimestre y le doy en listo. ¿Ok? Se dan cuenta, ya tenemos en recursos primer quimestre y segundo quimestre. Ok. Ahora nos vamos a la parte de insertar. En la parte de insertar me va a permitir poder agregar una variedad de cosas, de texto, índices, imágenes, presentaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, en insertar, pues yo puedo agregar cuadro de texto, imágenes, incorporar, si tal vez tenemos alguna presentación en Genially o en alguna herramienta web, lo que tendríamos que hacer es incorporar pues ese código, que ya vamos a hacer una práctica un poquito más adelante acerca de esto, ¿sí? Ahora, ok, nosotros nos vamos a la parte de inicio. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, pues deberíamos cambiar esto, que no se llame nombre de la clase, sino poderle poner un nombre. Por ejemplo, le voy a poner Google Site, ¿sí? Que sería la herramienta que se está dictando justo ahora. Yo aquí podría cambiarle si quisiera. Yo como edito, pues solo tengo que darle un clic y ya se me habilita. Puedo eliminar y listo. Entonces yo puedo poner aquí igual Google Site. Ahora, estos editores pues funcionan de la misma manera que se usa la mayoría de herramientas educativas. Nos va a permitir pues poder centrar, alinear hacia la derecha, alinear hacia la izquierda o justificarlo, ¿sí? Podemos agregar cursiva, seleccionamos, agregamos cursiva o negrita. Igual si queremos pues insertar un vínculo para que las personas le den un clic y se vayan a ese, pues podríamos hacerlo. Igual si le queremos dar un aspecto de que sea un poco más pequeño, pues podríamos ir seleccionando cualquiera de estas opciones. En este caso, pues yo quiero que quede así tal cual y listo. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, por ejemplo, aquí, pues, ustedes podrían agregarle la parte de descripción, si es que ustedes desean, pero si es que ustedes no lo ven conveniente, ¿yo cómo puedo eliminar algo que a mí no me gusta? Pues sencillo, solo tengo que darle clic acá. Y si ustedes ven en la parte izquierda, de donde acabo de seleccionar, yo tengo un tachito. Y solo tengo que darle en eliminar. Y eso es todo. Con eso estoy eliminando. Si, por ejemplo, yo veo que esto me está ocupando mucho espacio, pues podría yo irlo eliminando. Y listo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que aquí agregar una frase acerca de tecnología, pues yo podría hacer de la siguiente manera. Me voy aquí en cuadro de texto, que está en la parte, en la sección de insertar. Le doy clic y listo. Se me habilita este cuadro de texto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, se me puso en la parte inferior, pero yo puedo irlo arrastrando hacia donde yo quiero. Si ustedes se dan cuenta, en la esquina que está hacia la derecha, yo tengo como una especie de puntitos y el puntero del mouse se me pone en una especie de cruz.
Solo ahí es cuando yo puedo mover un objeto hacia la posición que yo quiero. Eso tengo que hacerlo arrastrando. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí ya lo pude poner al inicio y yo puedo poner aquí pues una frase. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí: el éxito hablará por sí mismo. ¿Sí? Entonces, igual, puedo centrarlo si quisiera, pero si quiero que esté un poco más grande, pues tendría que ir seleccionando pues el tipo de texto que quiero. Si quiero que sea en encabezado, pues ya se hace un poco más grande. Si ustedes se dan cuenta, ya empieza a tener un poco más de sentido nuestro portafolio. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, cambiar esta imagen, pues es sencillo, solo tengo que darle clic y darle acá en cambiar la imagen. Ahora, yo puedo tomar una imagen que Google Site, o sea, ya me da así modelos de imágenes, o también pues puedo escoger una imagen que yo la haya descargado. Entonces, si quiero escoger una imagen ya que me da Google, solo tengo que darle clic acá y puedo ir viendo de la galería que ellos tienen. Por ejemplo, a mí me gustó esta, solo le doy clic y le doy en seleccionar. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior me sale algo como que ajustando la visibilidad o ajustando la lectura. Eso lo que hace automáticamente es que si la imagen es demasiado clara, la va a oscurecer para facilitar la lectura y que no sea un poco tedioso de leer. Ahora, ¿qué más tenemos? Si nos vamos bajando, yo tengo estos cuadros de acá que, si se dan cuenta, me dan un botoncito que dice de galería. Si yo no quiero agregar una imagen, pero quiero agregar una presentación, pues puedo hacerlo. Es sencillo. Solo tengo que darle clic acá. Primeramente, pues tendría que eliminarlo, ya que esto es de tipo imagen, entonces solo tengo que eliminarlo. Esto, si quiero, puedo arrastrarlo. Yo puedo arrastrar a los objetos a la posición que yo quiera, siempre y cuando el mouse se me ponga en cruz. Eso siempre tienen que tenerlo claro. Cuando el mouse lo tenga en cruz, ahí puedo yo arrastrar los objetos a la posición que yo quiera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer esto. Voy a agregarle aquí una imagen. Por ejemplo, y listo. Seleccioné la imagen, la pongo acá y digo yo, aquí voy a hablar un poco acerca de mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es agregar un cuadro de texto, porque aquí yo no puedo escribir. Otra de las maneras de poder agregar un cuadro de texto, yo tengo que darle clic, le tengo que dar un doble clic en la pantalla, perdón, en la ubicación donde ustedes quieren. Entonces, si yo quiero que mi texto se inserte aquí, pues solo tengo que darle un doble clic y se me va a abrir lo siguiente. Me va a decir si quiero insertar un texto, una imagen, cargar algo desde mi computador o cargar algo desde Drive o insertar algún código. Sí, pero como solo quiero un texto, solo tengo que darle clic y listo. Yo quiero que el texto sea un poco más pequeño, solo tengo que presionar donde están los circulitos y irlo haciendo un poco más pequeño. ¿Sí? Igual, si quiero moverlo un poco, pues lo podría ir moviendo. Ok, entonces, si por ejemplo, yo digo, voy a poner aquí, hola, bienvenido a mi portafolio digital. Ok. Voy a poner mi nombre. Es Charlie Cárdenas Toledo. Ok. Entonces yo puedo agregar una breve descripción si quisiera, pues. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el texto se me aparece demasiado arriba, pero si yo quiero que esté un poco más
visible de manera estética, pues lo que yo creería conveniente pues es que quede centrado el texto con mi imagen de manera vertical. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues lo que tengo que hacer es darle un doble clic, insertar un texto y empezar a arrastrar para poder hacer ese espacio hasta que mi imagen se centre. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya está mi texto un poco más centrado. Ahora, ¿cómo yo puedo agregar este tipo de cuadros donde poder agregar imágenes? Pues lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte derecha, y en diseño, pues nosotros vamos a tener diferentes tipos de cuadrículas. Y estas cuadrículas a mí me va a poder permitir poder agregar diferente contenido de diferentes formas, que son estas 6 de acá. Obviamente estas cuadrículas ustedes las pueden ir modificando después sin ningún problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero agregar imágenes, puedo yo poner este de acá, que tenemos en la parte derecha, y solo tengo que darle un clic. ¿Sí? Se me fue muy abajo, entonces tengo que arrastrarlo hacia la ubicación que yo quiero, que sería esta de aquí. Si veo que hay muchos espacios, pues podría eliminarlos sin ningún problema. Por ejemplo, si veo que este azul está siendo muy chocante para la lectura, ¿cómo puedo cambiarle este color? Tengo que irme hacia la parte izquierda y tengo como donde se pone pinturas, acuarelas, le doy clic y puedo escoger entre los fondos que me da ya Google Site, entre hacer un énfasis con un gris claro o hacer algo habitual que sería el blanco. Si yo le doy en el habitual, pues me pasa el fondo a blanco. Si yo le doy en énfasis 1, me lo pone en un gris clarito para poder hacer esto, ¿sí? O también en su defecto puedo agregar una imagen que sea de fondo de la misma manera que se tiene en la parte superior. Ahora, si se dan cuenta, ya tenemos acá nuestro diseño para poder agregar imágenes. Solo tenemos que darle clic y empezar a cargar imágenes. Entonces puedo darle yo clic acá en seleccionar imagen. Puedo hacer búsquedas en Google directamente. Por ejemplo, puedo poner estudiantes, déjame buscar. Sí, puedo agregar, por ejemplo, algunas imágenes de mis estudiantes como recursos, como resultados acerca de alguna actividad, sin ningún problema. A ver, permítanme un momento que parece que hay un micrófono activado. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, voy acá y le doy en insertar. Ahora, si quiero agregar algo desde mi computador, pues solo tengo que darle clic en cargar y escoger la imagen que deseo. Por ejemplo, bueno, voy a agregar este mar de aquí que encontré justo ahora y listo, ¿sí? Igual, si quiero recortar la imagen, pues tengo yo opciones en la parte superior, pues como por ejemplo tengo una de recorte en la que me va a permitir pues poder recortar mi imagen para que sea un poco más visible, ¿sí? Ok, si seguimos bajando, pues bueno, esta parte de sobre mí ya la hice en la parte superior. Puedo ir eliminando si es que esto ya no me interesa. Ahora, ¿cómo yo puedo agregar un vínculo o algo para que las personas se vayan hacia un sitio web y puedan ver recursos? Pues es sencillo, pues yo puedo decir lo siguiente. Bueno, voy a eliminar un poco de estos para solo dejar uno. Puedo agregarle acá y puedo decir aquí, recursos educativos. Entonces puedo poner aquí, voy a agregar así, página de innovación docente. ¿Y cómo le inserto un hipervínculo? Solo tengo que hacer sombreado y darle clic acá, donde dice insertar vínculo. Y donde dice insertar vínculo, pues me va a permitir poder agregar tanto una URL como también
una URL dentro de mi sitio, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues irme en donde está ese recurso y copiar esa URL. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir acá, la sección de aquí, y puedo yo copiar esto, que es donde tenemos nosotros algunos recursos. Y listo, solo le doy clic acá y le doy en aplicar. Listo. Una vez hecho esto, pues este enlace, cuando yo le dé clic, pues me va a dirigir hacia la página de innovación. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, yo quiero que se vayan hacia mis actividades o hacia, a ver cómo lo nombramos acá, hacia mis recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recursos propios, digamos, se me ocurre. Entonces, sombreo, le doy en insertar vínculo y selecciono donde dice este sitio web, pues selecciono el apartado de recursos y listo. Entonces tendría que seleccionar tanto primer trimestre o segundo. Quiero, y de ahí le doy en aplicar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de acá lo elimino para poder seguir continuando con la página. Esto de acá, pues, no me sirve, lo voy eliminando y listo. Vamos a eliminar que quede un poco más limpio y listo. Esta es mi página principal o la página de inicio que yo tendría para poder presentar mi portafolio. Algo súper sencillo, pero que está usando las cosas claves de la herramienta. Ahora, si por ejemplo yo quisiera dividir, o sea, quitar este color azul, pero dividirlo con alguna línea, pues yo tengo igual en las opciones de insertar, yo tengo un apartado que dice línea divisora y solo le tendría que dar clic y listo. Eso me va a permitir, pues, dividir el contenido de un contenido hacia otro o de un contenedor hacia otro. Ahora, por ejemplo, dentro del programa, pues, si nos vamos acá ya tenemos como, había un pequeño template. Por ejemplo, me voy a ir hacia la parte final y voy a ir a agregar un mapa. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que yo diga se va a hacer una actividad o vamos a visitar el museo tal, pues solo tendríamos que hacer lo siguiente, pues si estamos hablando de docencia, ¿no? Actividad 1 podría ser que yo ponga aquí visitar museo de artes, ¿sí? Entonces, una vez yo puedo hacerlo esto un poco más pequeño y en este espacio de acá, lo que voy a hacer yo es agregarle un mapa. Entonces, ¿cómo le agrego un mapa de dónde se puede estar ubicado cualquier cosa? Pues solo tengo que darle clic en este mapa que tenemos en la parte derecha. Le doy clic y buscaría la ubicación. Vamos a buscar Museo de Artes, ¿ya? Y costumbres, ok. Listo. Y solo tendría que darle en seleccionar aquí y eso sería todo. ¿Sí? Entonces con esto pues ya podríamos decirles a los estudiantes dónde es que se va a realizar la actividad. Y si quieren pues ya si son más, los estudiantes son un poco más metidos, pues ya podrían ir viendo con la parte del Street View del mapa, poder ver de manera directa, ¿sí? Ahora, ok. ¿Cómo yo puedo agregar, por ejemplo, mis documentos de Word, mis documentos de Excel, o lo que yo ya tengo generado desde mi computador? Pues yo les recomiendo que usen a Google Drive para mayor facilidad en la gestión de sus contenidos. Pero con todo igual vamos a realizar esa práctica. Ok, dentro de recursos, pues yo me voy a ir a primer trimestre y listo. Yo aquí lo tengo un poco más vacío, pues yo lo que voy a hacer es agregar un texto y voy a decir actividades del primer trimestre. Trimestre. Creo que sí está bien escrito. Sí. Ok. Sí, igual, si lo quiero centrar y listo. Ahora, yo quisiera que de manera de cuadrícula poder registrar cada documento que yo he ido generando. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo puedo igual tomar algunos de estos diseños. Si es que yo quisiera, puedo tomar algunos de los diseños que ya tengo acá, pero si no, pues yo puedo hacer
mi propio diseño. ¿Cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera. Yo tengo aquí una opción que me dice marcado de posición. Este marcado de posición a mí me va a permitir poder crear contenedores, que es donde yo voy a poder agregar cualquier tipo de objetos, como un texto, una imagen, etcétera, ¿sí? Entonces, yo quiero que este contenedor tenga este tamaño, por ejemplo, se me ocurre. Y pues yo puedo ir copiar y pegar con control C, control V. Puedo ir agregando más contenedores de este mismo tamaño porque yo quiero que, por ejemplo, aquí se me presenten solo documentos de Word o documentos de tipo documento, ¿sí? Con control C, control V estoy realizando lo que es la copia y pegado de estos cajoncitos. Entonces, ahora yo quiero ser un poco más explícito. Puedo agregar una línea divisora. Puedo moverla hacia arriba y puedo yo agregar igual un texto que me permita pues poder decir que aquí se van a estar documentos. Básicamente los documentos serían los archivos de Word. ¿Sí? A ver, agregué mal. Entonces puedo agregar documentos y, híjole. Documentos y lo puedo menear hacia la parte superior y listo. Y ahora si yo quiero crear lo mismo, pero para presentaciones, si realicé presentaciones o si realicé videos, pues lo vamos a poder ir haciendo de la misma manera. Voy a poner videos y listo. Entonces, por ejemplo, quiero yo agregar otro contenedor de este mismo acá y listo. Entonces, ¿cómo agrego yo un documento? Si es que lo tenemos ya en Google Drive, pues es sencillo, solo tengo que darle clic acá, irme a mi Drive, que dice aquí de Drive. Y bueno, y buscar el documento que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, aquí me habían facilitado alguna información. Entonces yo aquí ya tengo un portafolio. Por ejemplo, si yo quiero subir documentos. A ver, aquí no tenemos nada. Ok, vamos a ver en aquí, por ejemplo, esta plantilla que yo tengo acá, la inserto. Esperamos un momento y la plantilla va a cargar. Entonces, cuando alguien acceda a mi portafolio, pues va a poder acceder al documento sin ningún problema. Ahora, si yo quiero cargar un documento desde mi computador, si yo tengo que agregar algo desde mi computador, solo tengo que darle clic acá, cargar y buscar el documento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si tenemos algo por aquí. No tenemos nada por acá. Vamos a ver. No, no tenemos nada por aquí. Solo tenemos reportes. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos agregar nuestros documentos del computador? Solo tenemos que irnos a nuestro Drive. Abrimos drive.google.com y empezar a cargar nuestros documentos. Por ejemplo, déjenme ver. Yo aquí sí tengo algunos documentos. 7PC. Ok. Entonces, solo tengo que darle clic, buscar mi archivo. Por ejemplo, me voy al escritorio y este archivo y lo arrastro acá. Y listo. Una vez que lo arrastro, me sale en la parte inferior derecha el progreso de la carga de los archivos. Y una vez ya esté cargado, pues lo que va a hacer me va a salir de manera visible acá. Ahora, si yo me voy a la parte de acá nuevamente y le pongo aquí añadir y me voy a añadir de un drive, pues lo único que tengo que hacer es seleccionar el archivo que ya subí y darle en insertar. Y eso sería todo. Ahora, si yo tengo una presentación, de la misma manera, arrastro y coloco en mi Drive y de ahí solo tengo que darle clic acá y buscar la presentación desde mi Drive. Por ejemplo, vamos a ver una presentación. Tengo por aquí.
Vamos a ver. Ok, digamos que tengo esta presentación y listo. Ahora, si yo quiero agregar, por ejemplo, un video aquí directamente, si lo tengo en YouTube, que sería lo más recomendable, tenerlos en YouTube, solo tengo que dar clic acá y buscarlo. Ahora, si yo tengo un video cargado desde mi cuenta de YouTube, pues directamente en la sección de cargados a mí me va a salir un video. Pero si no, pues tendría que buscar el video. Entonces, por ejemplo, voy a buscar videos acerca del laboratorio y lo voy a insertar. Solo lo selecciono y le doy clic y listo. Ahora, si se dan cuenta, el hecho de que sea un video necesita un poco más de espacio, puedo borrar uno y puedo darle un poco más de espacio. Y listo, yo ya tengo mi recurso. Ahora, de la misma manera, ustedes pueden ir probando con todas unas de las acciones que tenemos acá. Tenemos parte para agregar formularios de inscripción, formularios para evaluación, pero eso ya es otro cuento, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya haya terminado de hacer mi portafolio, lo que tengo que hacer es publicarlo. Porque si yo copio este enlace y le paso a mi docente o le paso a mis estudiantes, pues no les va a servir de nada porque ese es un enlace que ustedes lo tienen propio para poder editar su portafolio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es publicarlo. ¿Cómo lo publicamos? Pues en la parte superior derecha tenemos un botón que dice publicar, solo le damos clic y nos va a permitir ingresar una dirección web. Ahora, esa dirección web no quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, Charlie Cárdenas, yo tengo que ingresar en la URL charliecárdenas.com. No, si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, pues mi URL va a ser sites.google.com/view/charliecárdenas. Esa va a ser mi URL. Ahora, claro, si ustedes ya tienen un dominio, pues podrían cambiarlo desde la otra manera, que sería desde acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner Charlie Cárdenas y le voy a poner un guión lead, ¿sí? Ahora, el nombre debe estar permitido por Google o debe ser único. Si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha voy a tener un visto. Eso significa que si está el visto, pues es que mi nombre sí está permitido. Por ejemplo, vamos a ver si pongo ABC. Miren, me sale de color rojo y me dice que la dirección ya está en uso. Entonces debemos de buscar direcciones, pues, que básicamente sean únicas y propias de ustedes, ¿sí? Ahora solo le damos clic en publicar. Esperamos un momento y listo. Ahora, ¿cómo yo veo mi página publicada? Pues sencillo. Si ustedes se dan cuenta, se nos habilitó un botón de flecha hacia abajo en la parte de publicar, en la parte superior derecha, donde está la foto. Le doy clic acá y aquí tengo un apartado que dice ver el sitio publicado. Cuando yo le dé clic acá, se me va la parte de edición y yo puedo ver mi página directamente ya desde la web, así como cuando abren una página en Facebook, cuando abren el YouTube, de la misma manera se nos va a ver así. Ahora, si yo puedo navegar ya directamente desde mi página, puedo ver la foto, puedo ir viendo lo que tiene mi portafolio. Ahora, si yo le doy clic acá, me redirige a la página pues, que yo ya había agregado, ¿sí? Si yo tengo recursos externos. Si yo le doy en recursos propios, pues me va a redirigir pues, a la sección de recursos del primer quimestre, que es donde yo tenía la información. Si ustedes se dan cuenta, tengo actividades del primer bimestre, tengo los documentos que he ido agregando. Acá me sale así porque pues no he agregado. Me voy a la parte inferior, pues yo puedo ir viendo todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el video yo puedo reproducirlo sin ningún problema. Ustedes lo pueden escuchar, todo está aquí embebido netamente como recurso mío. Igual, una presentación que yo ya la haya realizado, pues la puedo reproducir aquí directamente así en formato pequeño, o puedo darle clic acá para poder ver la presentación en mayor resolución
y poder ir mostrando. Si es que tal vez quisiera hacerlo de esa manera. Si yo me voy a la parte de recursos, pues puedo irme también a lo que es programa, que es donde al final le añadimos una especie de mapa. Y listo, tenemos actividad 1, visitar Museo de Artes, y le damos la ubicación a donde es el Museo de Artes. Podemos detallar aquí las actividades que se realizó, etc. Y algo adicional, ya para terminar, pues lo genial de esto es que también te permite tener un buscador dentro de tu herramienta. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de recursos, si yo quisiera buscar recursos, la palabra recursos solo tendría que darle clic en el buscador que tengo en la parte superior derecha y poner recursos. Doy enter y espero. Si se dan cuenta, me dan 2 resultados. Yo tengo las palabras recurso mencionado en el lado de inicio, como también tengo en la parte inferior, que es recursos, que sería el botón que tenemos. Si yo le doy clic, me va a redirigir hacia esa parte de recursos.